We pray for better days. Hola, buenas, soy David de Roca y vamos a empezar a preparar un parguito gratinado con aioli de hierbas. Aquí tenemos el pargo, un filetito ya arreglado, brócoli, que va a ser nuestra guarnición, el aioli de hierbas, que es bastante fácil de hacer, metes el ajo y las hierbas, filamento de guindilla, aquí tenemos un sofrito bien cortadito y le vamos a poner un poquito de Asia también, que es una salsa teriyaki que hemos reducido y le queda muy chulo. Bueno chicos, vamos a empezar a hacer lo que es el pargo. Sartén, unos 200 grados más o menos. Cuando veis que humea un poquito, un aceitito de oliva virgen extra y le vamos a dar caña. Mirad que ya huele esto, ya huele a felicidad. Este pescado huele a domingo, ¿eh? Una maravilla. Me dispongo a echarle un poquito de sal del Himalaya, sal rosada. Hay gente que se la pone después, a mí me gusta ponerla antes y que se dore la sal. Y pimienta. Lo vamos a marcar ligeramente. Uf, no podéis olerlo, pero esto huele a festivo. Una vez marcado, sin romperlo muy delicadamente, lo vamos a dar otro golpecito por el otro lado. Otra vez le vamos a poner la sal y el otro lado y pimienta. Nuestro truco, veréis qué maravilla el truco que tenemos. Cogemos salsa teriyaki y pintaremos un poquito. Ahora sí, esto no te lo pueden dar en ningún restaurante. Esto solo lo podéis hacer vosotros en casa. Un truco de Asia. ¿Veis que aún el pescado está rosadito? Me voy a disponer de sacarlo. Lo voy a sacar, aceite en una bandeja. Como podéis ver, aceite virgen extra, siempre virgen extra, Vale un poquito más, pero tiene sabor. Podéis apreciarlo, que aún está rosado. Apagamos el fuego, no queremos ningún incendio. Y lo que vamos a hacer es ponerle el aioli. El aioli lo he puesto en una manga. Y le vamos a darle un toquecito un poquito más moderno de aioli. El aioli de hierbas. Aioli de hierbas es un aioli normal, le metemos el ajo, pero en este caso le metemos las hierbas que nos guste. Yo le he metido un poquito de eneldo, perejil e hinojo. Mirad qué maravilla, cómo queda esto. Una vez hemos puesto el aioli, directamente antes que se baje el aioli, lo metemos en el horno. Mirad qué maravilla. Y ahí se va a gratinar durante 8 minutos y va a quedar fantástico. Dejamos en el horno unos 7 minutos que se gratine y lo que vamos a hacer es la guarnición. La guarnición va a ser súper rápida. Hemos cogido la flor del brócoli, en este caso, como podéis ver, le vamos a quitar un poco el tronco. Esto me encanta, tío, es hacer trampa y las trampas molan, si es para ahorrar. Vamos a coger papel film, lo vamos a cubrir todo como si hiciéramos un regalo. Venga, no hay tu tío. Una vez que lo tenemos, va a salir junto casi, son 3 minutos de microondas. Bueno chicos, ahora vamos a empezar nuestro emplatado. Salsa teriyaki un poquito reducida. Pintamos aquí. Aunque parezca una tontería, esto le da sabor, porque la gente dice, no, es que es decoración. Y me voy al microondas. Sin quemarnos, voy a sacar nuestra guarnición. Nuestra guarnición que hemos tardado 3 minutos en hacerla. Mirad cómo sale el humillo, No hay que poner agua, no hay que hacer nada, Hay truquillos que siempre están de más. Mirad, esto ya huele a dieta, Huele a gimnasio. Vamos a poner aquí un poquito de brócoli sin quemarnos, que está ardiendo. Muy bien. Un brócoli aquí, un poquito bien colocado, ¿no? Que no se vea. Vamos a ponerle nuestro truquillo de guindilla, que decoramos, pero mola. Y aceite de oliva, como no. Aceite de oliva es salud, frescura. Que a nadie le gusta comer soso. Muy bien. Por aquí nuestro brócoli. Y voy a sacar del horno nuestra maravilla de pescado. Mirad el pescado una vez gratinado, qué maravilla, cómo queda. Con esto uno liga, no hace falta ir a la discoteca. Qué pescadito, esto sí que huele a gloria. Vamos a decorar aquí y mirad. Qué frescura. Y ahora sí, un poco de toque crujiente, que es nuestra identidad. Qué maravilla. Pescadito gratinado con aioli de hierbas, un toquecito crujiente y nuestro brócoli. Fresco, sano y natural. Chicos, un vídeo más de David de Roca. Paséis una buena semana. Adiós.